Un nuevo papel de la razón en el ascenso espiritual del hombre. Al encarnar en la Tierra, toda persona físicamente desarrollada recibe un cerebro como parte del equipamiento para una vida terrenal plena y, junto con este cerebro, la capacidad de pensar racionalmente. Por lo que es algo completamente inseparable de la vida humana en la Tierra. Una persona no puede pasar por la vida sin el trabajo parcial de la razón. Para poder aplicarse entre otras personas, necesita aprender a usar su cerebro y razonar adecuadamente. La capacidad misma de pensar y el habla o la escritura relacionadas son una parte integral del trabajo de la mente. En este sentido, este trabajo es parte necesaria de la vida en la tierra y como tal fue proporcionado al espíritu humano en la providencia creativa de la vida esencial como parte del equipamiento terrenal para la vida. Por lo tanto, sería incorrecto que las personas que se esfuerzan espiritualmente luchen completamente contra todo lo relacionado con el armamento necesario para esta vida terrenal. Quien crea que la razón no es necesaria va contra la ley del movimiento necesario, va contra la necesidad del desarrollo aquí de la materia y, por tanto, también contra la sabiduría de Dios, que aquí le ha dotado de razón para vivir. El cerebro y la razón pertenecen necesariamente a la vida del hombre y, por lo tanto, no pueden considerarse enteramente como algo enemigo en todos los sentidos del espíritu humano. Sin embargo, al mismo tiempo es necesario decir que, si bien la razón pertenece al equipamiento del modo de pensar humano en la Tierra, su trabajo debería verse completamente diferente a cómo se ve hoy. El cerebro, que proporciona la posibilidad de un trabajo mental adecuado, debe estar estrechamente relacionado con la percepción emocional de una persona. Esto ya lo sabe mucha gente. Pero por mucho que la gente sea consciente de ello, todavía no se sabe cómo debería manifestarse adecuadamente en su forma diaria de pensar sobre una persona. Aquí, el camino del Grial ofrece una visión del uso correcto del cerebro y, por tanto, también del uso correcto de las facultades de la razón. Para una buena comprensión inicial es necesario situar a la razón en su lugar, es decir, como instrumento vivo sometido a la administración del espíritu. Se puede comparar en sentido figurado con el trabajo de un hombre y un animal de tiro, que trabajan juntos en un campo donde la persona es el espíritu y el animal de tiro es la mente. El resultado de su cooperación siempre es beneficiosa para ambos. Un hombre puede hacer mucho más trabajo gracias a un animal y el animal puede ser refinado por su influencia. Esta imagen, aunque es solo un ejemplo aproximado, describe bien lo que está sucediendo. Podemos observar que cuando el animal escucha y trabaja según las instrucciones de la persona, conlleva un beneficio real para ambos y el trabajo en el campo se gestiona a gran escala. Es diferente, sin embargo, cuando el animal parece descarriado o incluso desafía obstinadamente las instrucciones del rol de líder de quien lo dirige. Si el animal no va como le indica, hace lo que quiere y en el peor de los casos incluso cree que él solo determina qué hacer. Lo que sucede cuando el dueño del animal se muestra débil e indeciso en sus instrucciones durante mucho tiempo, aquí tarde o temprano ocurrirá un desastre.
Con su gran dotación de fuerza, en el momento en que, por ejemplo, un caballo, una mula, un buey u otro animal apto para trabajos más duros se enfrenta al dominio del liderazgo humano, a menudo podemos ver cuánto daño se causa después, independientemente de que tal desafío al animal puede provocar diversas lesiones o incluso la muerte de su dueño. Esto sucede muy a menudo cuando el animal se asusta y, llevado por sus impulsos, deja por completo de obedecer toda guía de la persona. Sucede exactamente lo mismo con el animal, que consiste en el trabajo del cerebro, es decir, en la razón, que debe ser obedecida por la voluntad del hombre. Por lo tanto, el espíritu humano necesita ser una guía constante y correcta para la mente que trabaja en la materia gruesa. Para ello necesita emitir suficiente voluntad emocional que determina el camino para la efectiva implementación de la razón. Para muchas personas sigue siendo un misterio exactamente a dónde conduce ese hilo conductor de la sana cooperación entre el espíritu y la mente. Hoy aparece como ambos unidos en un todo en el que los hombres no logran encontrar la raíz de lo que es y de lo que no es, un uso saludable del instrumento de la razón al servicio del espíritu en su acción en la materia. Provoca muchas experiencias difíciles para todas aquellas personas que se esfuerzan por controlar sus mentes y experimentan repetidamente que no lo consiguen. El grado básico de fracaso suele ser la incapacidad de reconocer la percepción emocional del espíritu en el momento de la conciencia diaria despierta. Esto se debe a que casi todas las personas usan su razón en un esfuerzo por reconocer estas dos cantidades completamente diferentes. Es porque lo espiritual en el hombre ha desaparecido a ser esa fuerza guía. Aunque debería haber sido así, al suavizarse perdió la influencia emocional necesaria sobre la razón. Que algo así sucediera no se esperaba de la luz. La sensación que consiste en el simple ejercicio de la virtud se ha debilitado demasiado y ha dado paso al velo corpóreo terrenal de la razón. Es por eso por lo que a menudo le sucede a la gente hoy en día que incluso las mejores resoluciones de volverse más espirituales no se cumplen en sus decisiones. La mayoría de los que lo intenten de esta manera solo experimentan dolorosamente en retrospectiva cuán firmemente están ligados a la razón por su conciencia terrenal estrechamente limitada. Pero ya es hora de que finalmente vuelvan a poner su mente bajo el gobierno del espíritu. Porque de lo contrario todavía existe el riesgo de que el animal no se preocupe por su amo y se rebele contra él cuando quiera. En cierto modo, se puede decir que permanecerá permanentemente en una rebelión que dura desde hace unos milenios. Pero pocos reconocen cómo es posible regresar a la secuencia originalmente establecida por el Creador, que siempre debió estar aquí en la tierra. El espíritu es más que la razón. El concepto de espíritu es mucho más amplio en sus capacidades de lo que la gente cree hoy día. La fuerza que se encuentra en la base de la chispa espiritual en el hombre es capaz, con su fuerza pura, de brillar triunfalmente a través de todas las oscuridades materiales en un solo momento hacia el gran deseo de bondad y armonía. Cada persona lleva una chispa espiritual
en sí misma. Puede dejar que la grandeza de su vida interior espiritual cobre vida en cualquier momento si así lo desea. Y por eso también está exclusivamente en sus manos volver a ocupar un lugar adecuado en la gestión de todas las cosas materiales, a la que también pertenece inseparablemente la razón. ¿Cómo hacerlo? Es muy sencillo. Basta que el espíritu domine siempre la mente en la sintonía de todos los pensamientos, deseando el bien a todas las criaturas para que tiemblen en la armonía de la voluntad de Dios. Esto significa, en realidad, tener y llevar permanentemente dentro de sí la sintonía de querer crear con alegría lo que trae rayos de luz a la tierra. Dentro de cada persona reside la inmensa capacidad de vivir en armonía con todo el universo. Jesús dijo que una persona debe luchar por el reino de Dios en su corazón, sabiendo que para todo lo demás recibirá por sí solo la ayuda necesaria de la luz. Con esto, el Hijo de Dios quiso decir que el espíritu humano debería centrarse en el deseo de actuar armoniosamente en todas las circunstancias, incluso si en el entendimiento terrenal de la razón le parecía en un momento dado como una tontería y quizás irrazonable, es decir, como una acción que va en contra de las circunstancias terrenales favorables. La armonía que está por encima de las ventajas personales de una persona a menudo va en contra del pensamiento y las acciones actuales de las personas. Al mismo tiempo, no significa ni ingenuidad ni estupidez, como suele parecerles a la gente cuando juzga a sus prójimos, que actúan principalmente por la sensación y no por la razón. Al contrario, contiene precisamente esta preciosa victoria del espíritu en su empeño por recorrer correctamente todos los caminos que se encuentran en la obra de la creación. Esto también se aplica aquí al camino en la materia gruesa, que trae al hombre todo lo que necesariamente pertenece a la vida terrenal. Solo hace falta dominar ese sobrecultivo de la razón que siempre exige su supuesto derecho a saberlo todo mejor y actuar en consecuencia. Donde quiera que en la conciencia de una persona se introduce con gran fuerza la certeza de que sabe todo mejor sobre un asunto, en ese mismo momento se puede hablar de que el interior espiritual ha sido eliminado y que el dominio sobre el pensamiento ha sido completamente suprimido en su control animal de la razón. Si estuviera involucrado el interior espiritual, incluso en el caso de una convicción clara de que una persona tiene razón en un asunto determinado o tiene una visión más madura de un asunto determinado, nunca procederá con una fuerza que contenga destrucción, sino que siempre elegirá el camino de la armonía. En todas las circunstancias se debe buscar el camino de la construcción, incluso si trae dificultades para tratar con otras personas que actualmente se encuentran bajo el dominio del animal de la razón. Y si no es posible de otra manera, entonces la persona en cuestión debe abandonar la conversación y marcharse para poder quedar libre de todos los hilos que siempre empiezan a tejerse en torno a debates sin sentido, para volver después de un tiempo a tejerse en el destino de todas las personas involucradas. Hoy en día
Tantos momentos preciosos en esta tierra deberían usarse solo para la creatividad y la construcción, en la formación de estructuras armoniosas en el mundo del pensamiento y también en el mundo de materia gruesa. Los seres benévolos que prestan ayuda solo pueden estar cerca de aquellas personas que llevan en sí la armonía del interior y que mantienen siempre en su mente una noble objetividad. Noble seriedad es lo que le falta a la mayoría de la gente hoy en día. Esto se debe a que la nobleza dentro de la obra de la creación nunca termina. Siempre se puede lograr un tipo aún mayor de acción y pensamientos nobles. Todo nunca se agota en el océano de perfección en el que todo tipo de formas de acción y pensamientos tienen radiantes presagios que fluyen hacia la obra de la creación desde la infinita sabiduría de Dios. Y esto debe alimentar la mente de cada persona para que se desarrolle en ella como un habitante que actúa sabiamente en la obra de la creación ya aquí en la tierra. Significa cultivar la capacidad de ampliar continuamente todo conocimiento sobre el Creador y su obra. En esto siempre aparecerán nuevos conceptos e imágenes holísticas que contienen conocimiento de un tipo superior, incluso por la propia razón. El vocabulario, tal como lo conocemos hoy en todas las lenguas de las naciones de la Tierra, es solo una décima parte de lo que podría considerarse la plenitud ideal del vocabulario de una lengua. Esto significa el descubrimiento de términos nuevos, aún más adecuados para la expresión del espíritu a través de la razón. Un trabajo así es siempre refrescante y además hace pleno uso de los poderes de la razón. En este momento el animal trabaja según la voluntad del espíritu, mientras ambos pueden aprender y ascender a una forma cada vez más clara y refinada de pensar y actuar. La razón, como valiosa ayuda del espíritu humano en su viaje por la vida terrenal, puede y debe perfeccionarse constantemente en sus capacidades hasta la altura del arte. Este tipo de refinamiento artístico consiste en el uso puro de los conceptos y también en el tipo armonioso de su uso. Algo como esto es una oportunidad para una persona sea realmente creativa y en esta dirección es posible aclarar y pulir todo hasta la joya más brillante, lo que se manifiesta en la pureza de la terminología. Sin embargo, es precisamente en esto en lo que la humanidad actual está inimaginablemente atrasada y es por eso que muchas personas se enfrentan constantemente a la instrucción persistente de palabras desagradables y vulgarísimos que lamentablemente hoy en día son considerados algo común por la mayoría de la humanidad. E incluso existe un esfuerzo por ver en ellos un vocabulario preparado para un determinado discurso sazonado. Sin embargo, solo cabe considerarlo como revolcándose en el lecho mohoso de una alcantarilla errante. Y como esa subyugación de la vulgaridad parece ser tan inherente a casi todo ser humano y, por tanto, al alcance de la mano, a una persona le resulta muy difícil llegar desde este abismo delirante a la orilla más firme de la dignidad humana. No hay prueba más clara del grado de madurez del espíritu humano que cuanto la persona en cuestión busca en su manera de expresar conceptos que llevan en sí
temblores de contaminación y humillación de aquel a quien se supone que pertenece. Quien aspira a ascender precisamente en el uso del instrumento de la razón gracias a la superioridad de su interior espiritual, siempre se desarrollará de tal manera que su palabra y el uso de los conceptos solo llevan una vibración creativa. No hay excusa para esto, porque lo decisivo no es el juicio humano y quizás la benevolencia humana, sino solo la armonía con la armonía del conjunto de las obras de la creación, que no sabe nada de la bajeza y la vulgaridad que se viven en el mundo terrenal de hoy. Por lo tanto, todo aquel que una vez decide seriamente ascender hacia la luz y se esfuerce por hacer que el instrumento de la razón que se le ha confiado funcione correctamente, trabajará cada día para afinar su expresión en conexión con el deseo interior de bien. En este trabajo, que a primera vista puede parecer difícil y, debido a la necesidad de renacer, también dolorosamente agotador, ninguna de las personas se queda sin la ayuda de la luz. Al contrario, está rodeado de mucha más ayuda de la que hoy puede imaginar. Como ocurre con todo el cuerpo humano, parte del sistema nervioso del cerebro es el inconsciente omnipresente esencial. A partir de esta esencia inconsciente que está contenida en cada célula, se construye el cuerpo terrenal del hombre. Y son precisamente las células nerviosas del cerebro las que están llenas de las especies más sensibles de lo inconscientemente esencial. La vibración que este ser inconsciente recibe de los niveles más sutiles de la creación lleva dentro de sí desde el principio el único patrón correcto de construcción de cómo el cerebro humano debe funcionar adecuadamente para servir al espíritu en el cumplimiento del propósito original de la sabiduría de Dios. Esto también se aplica a todas las partes del cuerpo humano, que es un receptor de vibraciones tan admirablemente sintonizado, que siempre puede conducirnos a encontrar los caminos originales en los que reside el ideal del cuerpo terrenal. Este ideal lleva dentro de sí cada cuerpo terrenal y es solo obra de los fatídicos hilos que pasan por las manos de los alfares que se produzcan resultados tan diferentes en el caso de personas individuales. El cuerpo terrenal es siempre una expresión de paralelos que eventualmente se manifestarán exactamente en el escenario que mejor corresponde a la experiencia necesaria del alma humana en su proceso evolutivo. En el caso del cerebro y de la razón que de él resulta, como producto sutil del trabajo de los nervios cerebrales, el resultado hoy es precisamente lo que corresponde a la presión errónea de la voluntad del espíritu humano en el mundo terrenal. En lugar de una voluntad emocionalmente pura, se aplicó una voluntad dirigida únicamente al uso material de todos los dones del Creador. Esto provocó una desviación que tuvo que manifestarse de tal manera que la mente, como animal del trabajo descrito figuradamente anteriormente para el espíritu, se convirtió en quien hoy determina la dirección hacia donde conducirán los viajes de la vida del hombre terrenal. A pesar de esta desviación, sin embargo, la imagen original que debía mantener todo en un equilibrio ideal de la sensación, pensamiento y acción, se encuentra en la esencia inconsciente
en lo profundo de las células de cada cerebro. Y es por eso que cada persona que una vez más desea regresar al arreglo original de la relación entre la aplicación emocional interna y la aplicación intelectual externa de la vida, siempre es inmediatamente respaldada por la acción esencial para lograr ese estado ideal. Todo va literalmente en su ayuda, aunque solo sea en la chispa espiritual de esa fuerza viva que cobra vida y se enciende, que siempre se supuso que estaría aquí como camino determinante de maduración en la obra posterior de la creación. El hombre terrestre sigue siendo habitante de la obra de la creación y, por lo tanto, incluso aquí en la tierra, sigue siendo parte del trabajo activo de una entidad que, bajo ciertas condiciones favorables, puede realizar eventos milagrosos, incluso en su propia materia gruesa. Así, el cuerpo terrenal, con todos los órganos contenidos en él, está sujeto a una vibración creativa permanente de radiación esencial y, por lo tanto, se puede decir que cuando hay una verdadera voluntad de cambiar en su interior, todas las condiciones en el cuerpo humano pueden cambiar. En el caso de los nervios craneales sutiles, es algo que puede combinarse de manera muy alentadora en la cooperación entre el fervor y la pureza, lleno de deseo espiritual y el resplandor sustentador de lo esencial, que afecta inconscientemente las vibraciones esenciales en las células individuales del cerebro. Si además se dan las condiciones favorables, entonces podemos hablar de un cambio simple, pero revolucionario permanentemente en el entorno emocional de una persona en su conciencia diaria. Las condiciones favorables hoy están garantizadas por la fuerte acción del rayo de Parsifal que se encuentra cerca de la Tierra. Su alta radiación ancestral y también divina tiene una influencia cada vez mayor en la forma del pensamiento y la acción humana, lo que la impulsa a una visibilidad penetrante. Todo esto también ya se está manifestando por todas partes. Sin embargo, sus efectos se muestran especialmente en las acciones de las personas y en los acontecimientos que lamentablemente confirman la gran decadencia espiritual de muchos en la tierra. La razón es azotada hacia los giros más elevados en los que actúa ofensivamente contra todo lo que siquiera aparece como una posible oposición a sus intenciones. Esto lo podemos observar cada vez más claramente en las acciones de millones de personas. Además de esto, en las muchas manifestaciones desesperadas del verdadero estado interior de múltiples enteras de personas interiormente desmayadas en la tierra, también hay personas que tienen su chispa espiritual en una luz más brillante y que pueden y deben aprovechar la radiación efectiva del rayo de Parsifal para su ascensión en el próximo tiempo de iluminación. Y todos ellos pueden emprender un camino alentador para lograr la proporción adecuada entre la voluntad espiritual y el trabajo eficiente de la mente. La razón finalmente se convertirá en lo que siempre se supuso que fue, es decir, un ayudante de la chispa espiritual en su aplicación aquí en la materia gruesa para que el mundo entero pueda acercarse a un estado de armonía. El deseo interior del bien
el esfuerzo puro por la armonía y las acciones benévolas a través de formas nobles en pensamientos, palabras y acciones, tienen hoy día una ayuda de luz fuerte y alentadora sin precedentes cerca de todas las personas encarnadas para esto en la tierra. Todo puede ir mucho mejor que nunca porque una ayuda sin precedentes procedente del Grial ahora está aquí a través del rayo de Parsifal. De este modo, incluso la razón, cuyo papel aún no se ha comprendido plenamente y, por tanto, no se puede utilizar, puede ser elevada al sublime servicio auxiliar del espíritu. Como ya se ha escrito, ni siquiera las más mínimas partes de las posibilidades que encierran han podido florecer todavía para la bendición de este mundo. Hay tanto en ello que cuando la gente en los próximos tiempos del futuro de la vuelta verá el uso pasado de la razón aquí como una supervivencia completamente indigna, parecida a una era de atraso en la percepción de todas las inspiraciones de la luz en comparación con el progreso que está por venir. Para que las personas avanzan en el futuro cercano, necesitan vivir más verdadera y directamente en su despertar interior que ahora, precisamente a través de su participación de pura voluntad espiritual. Al mismo tiempo, conviene el pleno dominio del instrumento de la razón, que sólo podrá mostrar sus verdaderos valores latentes en él si sirve adecuadamente al espíritu. El desarrollo de todas las formas de cultura humana que inspiran en los niveles superiores a la materia provocará la elevación de la humanidad a un nivel en el que será posible hablar del hecho de que las personas se han liberado de las garras de todas las influencias que presionan sobre ellos en forma de fuerza de aplicación en la vida instintiva, ancestral y también mal entendida. Todo esto necesita desaparecer y convertirse en pasado para que sólo entonces las palabras de Jesús pueden ser comprendidas y vividas verdaderamente, así como sólo entonces será mejor comprendido el tesoro contenido en la obra del mensaje del Grial. Solo con una razón que funcione correctamente, que esté permanentemente bajo la sensación omnisuperior, habrá un tiempo de verdadero florecimiento de la humanidad. La buena noticia es que nos acercamos rápidamente a esta época de grandes cambios en la Tierra. Incluso se puede decir que las primeras oleadas de cambios que traen la caída del pasado, pero al mismo tiempo abren las perspectivas de lo nuevo, ya están aquí. Somos parte de los cambios sin precedentes de este mundo que avanzan hacia un nuevo periodo de la historia humana, mucho mejor y más armonioso. Esto debería ser un estímulo para todos, para que puedan estar preparados para entrar en esta nueva vida como un habitante de la obra de la creación plenamente espiritualizado interior y exteriormente.